Yo soy Jorge González, director del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Yo soy Luis Zúñiga, alumno de posgrado del doctorado en Ciencias de la Ingeniería, también aquí en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Cuéntenme, ¿en qué consiste el proyecto de análisis de sentimientos en redes sociales que están desarrollando? El proyecto de análisis de sentimiento en redes sociales consiste en desarrollar nuevas metodologías para poder determinar la polaridad del sentimiento en mensajes en redes sociales. Tomando como ejemplo la red social de Twitter como un primer ejemplo, pero puede ser un método que puede generalizar para más redes sociales, y considerando que cuando nos comunicamos en redes sociales no solo utilizamos texto, sino que utilizamos otro tipo de información. Entonces el proyecto lo que busca es encontrar la manera en cómo todos estos tipos de información, que son emojis, videos, texto, imágenes, cómo toda esta información puede combinarse para determinar de una mejor manera la polaridad de sentimientos en un mensaje en redes. ¿Qué hace diferente este proyecto de otros que se están desarrollando sobre eso? Nosotros estamos incorporando imágenes al texto. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a utilizar diferentes modalidades de información para capturar pistas, para inferir, por ejemplo, emociones, ¿no? Si estamos acostumbrados a ver a alguien, nosotros no solamente estamos escuchando cómo habla, sino también gestos faciales, el volumen de la voz, a lo mejor también algunas posiciones de su cuerpo. Entonces es natural en nosotros utilizar ese tipo de datos para precisamente procesar ese tipo de información. Entonces es único porque estamos incorporando modalidades que como seres humanos estamos acostumbrados a usarlas, y por otro, la literatura se centra mucho en el texto, dado que es muy sencillo o se ha utilizado con mucha facilidad durante el transcurso del tiempo. Por lo tanto, nosotros estamos dándole ese plus para trabajar con imágenes, para aprovechar que se están generando por parte de los usuarios, y por otro, porque nos está dando pistas para procesar de mejor manera la información. Yo creo que vale la pena añadir también una de las contribuciones del proyecto, es que la gran mayoría de este trabajo se ha realizado utilizando datos que vienen del inglés, por lo que también como parte del proyecto se ha generado una base de datos de mensajes en redes sociales en español, lo que permite también hacer modelos específicamente diseñados para trabajar con nuestro idioma. ¿Qué impacto creen que puede tener este proyecto en la comprensión de la comunicación en redes sociales? Sí, bueno, en primer lugar, el proyecto comenzó con encontrar un nuevo mecanismo, un nuevo modelo que pudiera de una mejor forma identificar esta polaridad de sentimientos en mensajes, utilizando todas estas modalidades de comunicación. Pero este mismo proyecto se ha venido como expandiendo a otros proyectos con colegas aquí en la universidad, en donde metodologías similares se han utilizado para identificar cómo se percibe a México en el extranjero, identificar mensajes o diferenciar mensajes de phishing, fraudes electrónicos, de mensajes reales, cuando recibimos, por ejemplo, un correo electrónico que pudiera parecer de nuestro jefe inmediato. Ese mensaje no viene únicamente texto, sino vienen otros elementos del mensaje que al combinarse con el texto nos hacen caer en estas trampas. Entonces este tipo de metodologías que combinan o que buscan combinar la información que contiene el texto y otras cosas que aparecen en los mensajes para hacer una mejor identificación de sentimientos, de si un mensaje es falso o verdadero, son bastante útiles. Para entender un poquito más el contexto de lo que están trabajando, ¿me pueden platicar qué tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático están utilizando para desarrollar este modelo? Sí, ahorita nosotros estamos utilizando el paradigma de las redes neuronales profundas. En particular estamos utilizando modelos de Transformer, que abre la puerta a los modelos grandes de lenguaje o los Large Language Models. Estos modelos están entrenados o se entrenan con miles de millones de parámetros, inclusive pueden que sean más, y son el estado del arte porque permiten obtener muy buenos resultados en distintas aplicaciones que se basan en texto y en este caso también en imágenes. Entonces aquí estamos mezclando distintos modelos de lenguaje para texto e imágenes y los fusionamos de una manera para poder incorporar la información tanto de las imágenes y del texto en una sola representación. Ahorita ya mencionaste Transformers, eso me suena como a las películas de unos carros que se transforman y demás. ¿Tiene algo que ver con eso? No, el Transformer es una arquitectura que surgió por el 2017, la publicó, se creó originalmente en Google
y sirve para modelar información secuencial, como lo puede ser el texto, que es una secuencia de palabras, como lo puede ser una canción, el sonido, que es una secuencia de notas, una secuencia de valores. Puede ser imágenes, como es una secuencia de píxeles. Entonces es una red neuronal que se enfoca particularmente en secuencias, ¿no? Entonces nos va a permitir modelar este tipo de información en particular, únicamente este tipo de información. Y es muy útil porque los modelos y los problemas más interesantes se enfocan para generar este tipo de información con esta estructura. Súper interesante. ¿Me pueden contar entonces ahora un poquito más con todos estos desarrollos? Estamos en el 2025, ChatGPT tiene 1 año, 2 que se está usando, pero tienes 4 años trabajando en este proyecto. Entonces, ¿desde cuándo se están desarrollando esto? ¿Es muy reciente, de 5 años para acá, o es de 50 años para acá? Sí, bueno, lo que es inteligencia artificial, o el término que utilizamos de inteligencia artificial, como que lo podrías interpretar como métodos que hacen que una computadora procese información similar a un ser humano, pues se vienen desarrollando desde mediados del siglo pasado, ¿no? Todo comienza en alguna conferencia en la Universidad de Dartmouth, ahí se empieza a acuña el término inteligencia artificial, y desde entonces se ha venido transformando de distintas maneras en modelos que simulen o que modelen la inteligencia así como la entendemos, que es la inteligencia humana. Y lo que ha venido pasando, pues así como cualquier cosa en la ciencia, pues empieza un pequeño desarrollo, empieza como a cobrar fuerza, a veces ocurre que hay como mucha expectativa, esa expectativa se cae cuando no se cumplen como los resultados, que es lo que ha venido pasando con muchos métodos de inteligencia artificial, pasó por los años 70, los años 80, hasta que llega un momento en donde todas estos trabajos que se han venido haciendo pues se juntan y llega como un nuevo desarrollo, y que se combina con una época en el tiempo en donde estos modelos pueden realmente sacar todo su potencial, que viene a partir de la creación de computadoras lo suficientemente poderosas para poder entrenar modelos muy complejos que puedan desarrollar tareas complejas como ChatGPT, en combinación con el Internet y las redes sociales, que son una fuente pues casi inagotable de datos con los que podemos entrenar a nuestros modelos. Entonces, el poder de cómputo que nos permite tener modelos complejos y la gran cantidad de información que tenemos, que nos permite que esos modelos aprendan a hacer tareas pues complicadas, como predecir texto a partir de una pregunta o un prompt que le demos a ChatGPT, pues es que ha sido este gran boom de la inteligencia artificial. Pero son métodos que se han venido desarrollando, como decía, como pues todo en la ciencia, como pequeños esfuerzos que poco a poco se suman a algo mucho más grande. Sí, y a pesar de que el Transformer se originó en el 2017, se volvió la piedra angular de todos estos modelos grandes de lenguaje. Y a tan solo 1 año de su aparición se empezaron a generar modelos como BERT, Bidirectional Encoded Representations from Transformer, y como el Generative Pre-trained Transformer, que es el GPT, apenas en el 2018. Entonces, eventos como el COVID generaron un gran auge en este tipo de tecnologías. La parte de la curiosidad de los usuarios, no teníamos nada que hacer, parte de la inventiva de las personas, porque se generó una mayor inversión por parte del mercado. Y pues empezamos con GPT-3 como la parte, pues el boom de todos estos modelos, y que causó una gran sensación. Sin embargo, ya existían desde el 2018. Evidentemente no eran tan poderosos como lo tenemos hoy en día, pero ya existía esa tecnología. Sin embargo, pues cabe mencionar que otra vez estos modelos se basan en redes neuronales que existen desde los 50 como concepto básico. Entonces estamos hablando de procesos que tienen ya bastante tiempo, pero que ha sido un proceso acumulativo. Paso a paso nos hemos desarrollado como seres humanos para llegar hasta donde estamos. Y ahorita me han platicado de justo estas cosas que lograron que se hiciera esto, pero ¿qué desafíos han encontrado a lo largo del desarrollo de este trabajo? Yo creo que, bueno, un gran desafío siempre es el tema de la recabación de la información y el etiquetado de los datos. ¿Por qué? Porque el tipo de aprendizaje que nosotros utilizamos se llama aprendizaje supervisado, lo que significa que al nosotros entrenar un modelo, le mostramos al modelo primero lo que queremos que salga, o el resultado correcto de haberle dado, no sé, una imagen, un texto o algo, ¿no? Entonces, si hay una imagen de algo que tiene un sentimiento positivo, nosotros le mostramos al modelo que lo que tiene que salir es que tiene un sentimiento positivo. Pero eso lo que requiere es que recabemos una gran cantidad de información y que los etiquetemos en su mayoría, si no es que en su totalidad, a mano. Entonces, tenemos que revisar los datos
y etiquetar el sentimiento que cada uno de estos datos tiene. Y muchas veces lo hace no solo una persona, sino necesitamos que lo hagan más personas para encontrar como el consenso general de los sentimientos de cada uno de los mensajes. Entonces eso ha sido uno de los más grandes retos, porque como comentaba, parte de una de las grandes contribuciones del proyecto ha sido la creación de esta base de datos. Ahora, otro punto importante es que para recabar esa información, una fuente muy importante son las redes sociales. Los usuarios suben información a lo loco. Estaba leyendo una cifra que para diciembre de 2023 los usuarios en la red social de X, antes Twitter, estaban generando 360,000 publicaciones por segundo. Entonces, imagínense la cantidad primero de datos, publicaciones, tweets, imágenes, videos que se publican en todo ese periodo de tiempo, y que como seres humanos nosotros ya no somos capaces de interpretar del todo, o sea, ya no nos da nuestro cerebro para entender tanta información. Entonces necesitamos esas herramientas para procesarla y entenderla de alguna u otra forma, resumirla. Para recabarla utilizamos la API de Twitter en su momento. Desafortunadamente ya no es posible el acceso a este tipo de recursos por la reciente adquisición por parte de Elon Musk. Se limitó mucho el acceso, y esto es ahorita un contratiempo con el que estamos luchando muchos académicos, no solamente nosotros, porque el acceso antes era gratuito. Ahorita ya se tiene que pagar por acceder a esa información, y pueden ser costos muy prohibitivos dependiendo de las universidades. Ahorita el último punto que queda para recabar información es Reddit. Tiene todavía algunas limitantes en cuanto a sus términos de uso, pero pues sigue siendo una red social la que provee la información para entrenar todos estos modelos. Sí, y yo creo que algo también importante que considerar, y pues más que reto también es una consideración importante cuando trabajamos con datos en redes sociales, es cuidar también el anonimato de las personas que los publican, que es un tema que también hemos trabajado, de cómo, o sea, bajamos la información, pero no necesariamente compartimos o tenemos la información de la persona, que vincula directamente a una persona con esa información que se publica, ¿no? Siempre se cuida la identidad de los usuarios, y eso también es algo con lo que uno tiene que lidiar a la hora de trabajar con datos de personas. Justo esa era una de las preguntas que seguían. ¿Cómo gestionan esos desafíos éticos relacionados con el uso de la IA en el análisis de datos sensibles? Bueno, en este caso, lo que procuro siempre es el anonimizar toda la información, o sea, que no se pueda vincular a una persona con los datos que tenemos, y en general, pues sí, pues separar al individuo de pues muchas de sus opiniones o información que comparte. Es lo que tratamos de cuidar, y es algo que se cuida siempre que se trabaja con datos en redes sociales. Inclusive muchas de las políticas de las APIs que en ese momento había para utilizarlos en publicaciones era el anonimizar la información. Y otra forma de hacerlo es, bueno, cuando yo analizo esta información, no presento los tweets en crudo, así como están en el caso de Twitter, sino que presento ya la información agregada, las estadísticas y los resultados de los modelos, ¿no? Lo cual ayuda pues a separar también la información de los usuarios. Y otro punto importante también es que, a pesar de que se pueden anonimizar ese tipo de datos, muchas veces se limita el compartirlos, precisamente para no romper esa brecha de privacidad de los usuarios. Sí te permiten descargarlos, sí te permiten usarlos hasta lo más humanamente posible, pero con que no los compartas es más que suficiente. Ahora ahí también surge otro problema, porque ya no se puede reproducir el resultado. Pero entonces, ¿qué vale más la pena? Si el resultado o la privacidad de los datos de los usuarios. No digo que uno sea mejor que el otro, simplemente que por uno van a empezar a surgir otros pequeños detalles, ¿no? Pero sí nos estamos cuidando en ese detalle de la parte ética, de cómo estamos cuidando los datos de nuestros usuarios, de nuestros datos. Ahora cuénteme sobre qué importancia tiene la calidad de los datos para el éxito del modelo, porque me imagino que están tomando datos de redes sociales, pero ¿cómo los seleccionan? ¿Cómo saben cuál es un dato de calidad, un dato que no tiene calidad? Esa parte, con tanta información, 360,000 por segundo, ¿cómo seleccionan la cantidad de información que necesitan? Bueno, 360,000 por segundo que se publican. O sea, en nuestro caso sí tenemos menos. Ahorita Luis nos puede dar como el número como exacto de tweets con los que contamos. Pero, bueno, la calidad de los datos, eso es algo que cuando hacemos ciencia de datos o modelos de machine learning, inteligencia artificial, es algo con lo que uno siempre lidia.
Y de hecho hay como, pues que será como una estimación de que más del 80% del trabajo en un proyecto de ciencia se te va simplemente en la curaduría y preprocesamiento de los datos para que lleguen a una calidad lo suficientemente buena que el modelo pueda obtener resultados adecuados. Entonces, el cuidar la calidad de los datos siempre es un paso muy importante y es un paso que dedica bastante tiempo, y en el caso del proyecto que ha liderado Luis, pues sí ha sido un tiempo pues fuerte, dedicado a cuidar, a limpiar los mensajes, que tenga únicamente la información que es necesaria y que tiene valor para el modelo. Ahora, también en Machine Learning se dice garbage in, garbage out. Si el modelo se entrena con basura, entonces tu modelo va a sacar pura basura. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo entrenamos nuestros datos, ¿no? Nuestro modelo con nuestros datos. En este caso, para el modelo que estamos utilizando para el modelo multimodal para el dataset del COVID, estamos utilizando cerca de 98.700 tweets sobre México desde que inició aproximadamente del 2020 en enero hasta marzo del 2023, que es cuando se cerró los servicios de la API de Twitter. Entonces tenemos una cantidad relativamente buena de tweets, o sea, sí es una cantidad grande para el procesamiento de esa información, es decir, a mano no se puede hacer, ya no es posible hacer el procesamiento o el análisis de toda esa cantidad de tweets, se necesita un proceso para automatizar. Y aquí estamos vigilando mucho en cuanto a la calidad de que, por ejemplo, sean tweets de México y que no haya, por ejemplo, algo de algún país de Latinoamérica, o que estén apareciendo COVID y otras cosas, o si realmente están apareciendo sobre el COVID y nada más están utilizando el hashtag para colgarse de la tendencia, entonces detectarlo. Y bueno, que es otra parte de nuestro problema, que es cómo detectar el spam para empezar a sacarlo a la luz y eliminarlo o analizarlo, porque también cuesta mucho trabajo y tiene efectos negativos en el entrenamiento de los modelos. Ahora, yo nada más agregar ahí una cuestión del modelo y el trabajo que ha estado haciendo Luis. Ha buscado identificar esta polaridad de sentimientos, si es algo negativo, es algo positivo, es algo neutro, pero inclusive también hemos trabajado en añadir a que el modelo pueda identificar también spam en redes sociales, lo cual le ayudaría también a tener este tipo de filtros automatizados en spam que tomen en cuenta distintos aspectos del mensaje y no únicamente el texto como tal, sino imágenes, emojis y todo lo que hemos venido platicando de esta información multimodal. Excelente. Justo ahorita platican de que esto puede servir para detectar spam, puede servir para detectar phishing, para detectar sentimientos positivos, negativos hacia algo. Entonces cuéntenme qué aplicaciones, o sea, si gustan ahondar un poquito más, en qué aplicaciones prácticas puede tener este proyecto en el futuro, más allá de esto que platicaron. ¿Hay algo más para lo que puede servir, o justo este análisis de phishing y demás, por qué es tan importante? Sí, bueno, en primer lugar, o sea, la metodología que se ha desarrollado como parte del proyecto de doctorado de Luis tiene una capacidad de generalizar. O sea, lo que hemos buscado en el proyecto es cómo analizo estos distintos tipos de información, cómo los combino para obtener un buen resultado para que mi modelo de Machine Learning pueda tener un buen resultado. Y ese modelo, ¿cuál es el resultado que queremos? Eso puede cambiar, puede ser esta identificación de sentimientos que decíamos, que hemos pensado, por ejemplo, en una campaña de marketing, puede ayudar a identificar si el sentimiento alrededor de esta campaña se está generando de manera positiva o negativa, ¿no? Y eso le ayuda a los equipos de marketing a identificar si funciona o no funciona la campaña. Eso sería una aplicación. Pero también ese objetivo puede ser la detección de mensajes falsos o mensajes que buscan generar fraudes electrónicos, que ayudan a proteger a poblaciones, muchas veces poblaciones vulnerables que son víctimas de estos fraudes. Entonces, si podemos procesar de una mejor manera toda esta información en redes, y nos va a permitir pues clasificar mejor mensajes falsos y mensajes verdaderos. Y pues así podemos pensar en muchas distintas aplicaciones, porque lo más importante, que es procesar la información, combinarla de la mejor manera para resolver una tarea, eso es lo que estamos tratando de trabajar. Es como un modelo bastante general. Yo estoy pensando una pequeña idea. Con todos estos videos que van a empezar a surgir de IAs, o de deepfake, todo esto, el modelo, cuando crezca, sea suficientemente robusto y demás, podría detectar este tipo de cosas, como que veas un video y escuchando el mensaje y detectando la persona, cómo se mueven los píxeles, no sé, puedas decir que es un video que es falso. Ciertamente, de hecho ya hay trabajo que se enfoca en estudiar videoblogs.
En este caso, pues como estamos ahorita, la persona centrada, hablando sobre un tema y analizando, por ejemplo, las expresiones faciales, lo del discurso, o sea, lo que dice y cómo lo dice, ¿no? La parte de la voz. Entonces, ahí, en este caso, se hace el análisis del discurso, o sea, cómo dice o qué está diciendo en el videoblog. Al final del día, el problema es clasificar en una de tantas posibles clases. Si nosotros modificamos, si nosotros podemos tener los datos para decir este es un deepfake o no es un deepfake, se puede entrenar un modelo para poder predecirlo. Ahora, aquí el problema va a ser precisamente obtener los datos, generar los datos y con qué tanto grado de certidumbre como seres humanos nosotros podemos etiquetarlos para que se lo pasemos al modelo y que éste nos diga, oye, esto es verdadero o esto no es, o esto es falso. Porque de ahí también, otra vez, si no estamos etiquetando o no estamos haciendo bien las cosas en nuestro conjunto de datos para entrenar el modelo, entonces no podemos esperar mucho de nuestro modelo ya entrenado. Justo con esto, ¿cómo ven la evolución de la inteligencia artificial en el análisis de emociones complejas? Me acuerdo que antes me habían platicado sobre que hay cierta cantidad de emociones, creo que hay una rueda de 6 o 9 emociones, pero hay emociones más complejas, entonces, ¿cómo se maneja esto en el modelo? Sí. El análisis de emociones es un poco más complejo que el de sentimiento. Para empezar, para emociones es... ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Emoción usualmente se le conoce, son estados físicos y fisiológicos que detonan reacciones en el sistema, en nuestro cuerpo humano. Y de esa emoción hay aproximadamente 90 definiciones que han dado distintos autores. Usualmente la diferencia principal entre emoción y sentimiento es que la emoción es casi instantánea, es muy volátil y dura poco tiempo. Por ejemplo, estamos tristes, a lo mejor puede que un día, 2 días, ¿no? Esa sensación de tristeza. Pero un sentimiento es más arraigado y está basado en las emociones. Por ejemplo, si nosotros estamos tristes porque ganó cierto candidato político o porque ganó para un equipo de fútbol al que no le vamos o al que odiamos, entonces ese sentimiento puede durar un poquito más tiempo, a lo mejor meses o inclusive años. Esa es la principal diferencia entre emoción y sentimiento. En la parte de la ciencia de la computación necesitamos hacer todo un poquito más resumido y más conciso porque no podemos tener definiciones muy ambiguas. Sentimiento se prefiere porque usualmente hay 3 tipos de sentimiento: negativo, positivo y, cuando no lo hay, neutro. Y también se puede hablar de intensidad, por ejemplo, es muy positivo o es muy negativo o no tan positivo y no tan negativo. Para la parte de las emociones, como hay tantas definiciones, usualmente se utilizan 2 grandes teorías. Bueno, se utiliza una teoría con 8 emociones y otra teoría con 6 emociones. La idea es que esas teorías generalizan cuántas emociones se perciben en diferentes culturas en general, o sea, cuántas compartimos en términos culturales, en términos de género, en términos de sexo, en términos de edad, ¿no? A lo largo de toda nuestra historia. Y ahí el detalle es que etiquetar una emoción es un poquito más complejo que etiquetar un sentimiento, porque si estamos hablando a lo mejor algo de triste contra feliz, puede que la diferencia sea muy precisa, pero si estamos algo triste y enojado, puede que la diferencia no sea tan concisa. Y es un poquito más difícil entrenar esos sistemas porque la diferencia para la notación es muchísimo más difícil. Entonces el análisis de emociones es muy, muy atractivo, pero es muchísimo más complejo porque hacer los datos, etiquetarlos, es una tarea muy, muy, muy compleja y se necesita de un expertise muy complejo para ser capaz de tener todos estos datos bien hechos y que nuestro modelo al final del día es una de 6 o una de 8 clases y va a aprender si están bien nuestros datos, pero todo se resume a qué tan bien están nuestros datos. Y ese es el problema de análisis de emociones. Pero sin embargo se puede hacer y se ha hecho investigación acerca de eso, no hay problema. Parte de los retos que comenta Luis, creo que es una oportunidad también de trabajo interdisciplinar, porque muchas de estas definiciones de sentimiento y emociones se han trabajado, o por lo menos la hemos trabajado desde la perspectiva de las ciencias de la computación, muchas veces, y de la ingeniería. Entonces aquí también hay una oportunidad, sobre todo a la hora del etiquetado de datos, de trabajar con personas expertas como en emociones humanas que nos ayuden a etiquetar mejor los datos. Y gran parte de un gran desafío, y ya lo mencionó Luis, pero igual vale la pena recalcarlo, es ahorita que hacemos
clasificación de sentimientos lo estamos viendo desde una manera como discreta, o sea, tenemos o es negativo, o es positivo, o es neutro. Y muchas veces cuando hablamos de emociones tenemos ya una mezcla de emociones. Entonces eso ya es un problema más complejo que simplemente decir de estas 3 opciones tienes esta, más bien es en qué porcentaje o en qué proporción tienes cada una de las emociones que puedes sentir. Y hablando de esta complejidad, por ahí he estado viendo que ya están saliendo las computadoras cuánticas, que vamos como más para allá. En el caso de tener ya computadoras cuánticas como una norma, ¿eso cómo ayudaría a simplificar esta complejidad o a poder lidiar con esa complejidad? Bueno, en general se resume en dos contribuciones. Se le conoce como Quantum AI al uso de computadoras cuánticas para inteligencia artificial, y lo que va a hacer es que estos productos, este cruce de áreas de conocimiento, van a permitir que en el campo de Machine Learning y Deep Learning los algoritmos no tarden tanto en ejecutarse y que sean más precisos. Entonces nos va a permitir tener aplicaciones más rápidas y con menos error, que digamos es como el santo grial que nosotros queremos en el Machine Learning, porque los entrenamientos o son muy tardados, porque tenemos muchos datos o los modelos son muy complejos, y además están sujetos a mucho error. Entonces el quantum computing promete irnos hacia ese lado, mejores aplicaciones en menor tiempo y con mayor eficacia. Ya para cerrar, algo con lo que quieran finalizar, que haya faltado platicar del proyecto, o algo con lo que quieran cerrar de hacia dónde vamos, en qué estamos quedando en el proyecto. Sí, pues, bueno, como todos los proyectos de investigación, pues aquí surgen cientos de preguntas abiertas que se van a seguir trabajando y que seguiremos trabajando en el INIAT y en la Universidad Iberoamericana. Algunos de los que se comentaban, la parte de emociones, nos parece extremadamente interesante, la clasificación, que no sea discreto, sino que haya esta combinación. Eso es un reto muy grande que seguiremos trabajando. Y pues a mí me gustaría pues invitar, este semestre es el último semestre de Luis, se titula, entonces a todas las personas interesadas, pues es que esperen un par de meses para leer la tesis que se publicará en línea, por si les llama la atención. Que visiten nuestra página web del INIAT, porque ahí viene con toda la información de nuestros proyectos como este y todos los demás. Que revisen las publicaciones que ya tenemos, que están en la descripción del video y de las redes sociales, y que estén al pendiente de todo lo que estaremos publicando en redes, de todos los proyectos como este y como los demás que tenemos en el instituto. Muchísimas gracias. Con esto cerramos.